Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy viajamos atrás en el tiempo, al siglo XIV, para conocer a una figura casi de leyenda, Mansa Musa, el gobernante del Imperio de Malí. Sí, una figura fascinante y tenemos bastante material para intentar entender quién fue, ¿verdad? Crónicas árabes, manuscritos de Tumbuctú, incluso ecos de tradición oral. Exacto. Tenemos fuentes como Al-Umari y Ibn Khaldún, que escribieron relativamente cerca de su época, recogiendo testimonios directos, sobre todo de su paso por el Cairo. Eso es. Y luego están los tariks, esos manuscritos de Tumbuctú del siglo XVII, y también la tradición oral mandinga, la de los geliwe o griots. Aunque curiosamente parece que ellos no le dan tanto bombo a Musa como a otros héroes de Malí, como Sunyata. Interesante ese punto. Bueno, pues nuestra misión hoy es intentar separar el mito del hombre, ver qué supuso su reinado para Malí y para el mundo, y claro, abordar esa fama de ser una de las personas más ricas de la historia. Siempre, eso sí, basándonos en lo que nos cuentan estas fuentes. Perfecto. Empezamos por lo básico. ¿Quién era este Musa? El nombre. Vale. Su nombre de pila era Musa, que es Moisés en árabe, un nombre común. Pero Mansa, Mansa no era parte en el nombre, ¿verdad? Era el título. exacto. Era el título de gobernante en lengua mande, como decir rey o emperador, digamos. Luego está ese apodo que a veces sale en la tradición oral, Kanku Musa. Musa, hijo de Cancú. ¿Se sabe si Cancú era su madre realmente? Pues no está del todo claro si es literal. Podría serlo, pero a veces esos nombres indican más bien un linaje materno o una figura importante relacionada, y las fuentes árabes a veces le dan otros nombres o linajes como Musa ibn Abu Bakr. Y claro, después de su famoso viaje, también se le conoció como Haji Musa, el peregrino. Eso es, por haber completado el Hajj, la peregrinación a la Meca. Vale, nombre aclarado, pero su familia, su linaje, ahí la cosa se complica, ¿no? Ahí entramos en un terreno, bueno, bastante debatido. Es un pequeño rompecabezas. Según el historiador Titín Yane, que se basó mucho en la tradición oral, su padre era un tal Fagaleye y su madre Kanku. Este Fagaleye sería hijo de Abu Bakr. El hermano de Sunjata Keita, el fundador del imperio. Exacto, hermano de Sunjata. Eso lo conectaría directamente con la familia fundadora. Pero luego llega Ibn Khaldún, el gran historiador, y lo llama Musa ibn Abi Bakr, o sea, Musa hijo de Abu Bakr. Pero si Abu Bakr era el hermano de Sunjata, que vivió mucho antes, ¿podía ser su padre directo? Cronológicamente es muy improbable, hay demasiado tiempo entre ellos. Quizás Ibn Abi Bakr se refería a un descendiente de Abu Bakr, no a un hijo directo. O quizás había otro Abu Bakr. Es confuso. Vaya lío. Hay más pistas. Sí, Ibn Batuta, el famoso viajero que estuvo en Malí unas décadas después del reinado de Musa, dice que el abuelo de Musa se llamaba Sarij Hatta, y algunos piensan que Sarij Hatta podría ser otro nombre para el propio Sunjata, Ostrabas. Entonces, Sunjata sería su tío abuelo. Eso es, lo que lo seguiría ligando a la familia fundadora, pero de otra manera. Y luego hay una teoría más moderna del historiador François-Xavier Faubel. A ver, Faubel sugiere algo muy interesante. Plantea que quizás Musa sí descendía de Sunjata, pero por línea femenina, a través de un tal Abu Bakr II, que sería nieto de Sunjata, y que esta sucesión, digamos, menos ortodoxa, según las costumbres patrilineales, pudo haber sido, bueno, ocultada o disimulada posteriormente. Y eso explicaría. Podría explicar por qué la tradición oral mandinga, que a veces da mucha importancia al linaje directo de Sunjata, trata a Musa con cierta distancia, o incluso a veces de forma negativa, como si su ascenso hubiera roto un poco la línea correcta. Madre mía, qué intriga familiar. Y su llegada al trono, que situamos sobre 1312 más o menos, la historia que contó él mismo es de película. Totalmente. La contó en el Cairo durante su peregrinación, y Al-Umari la recogió. Según Musa, su predecesor, quizás un tal Muhammad ibn King, no está claro. ¿Qué pasó con él? Pues que estaba obsesionado con explorar el océano Atlántico. Quería saber qué había más allá. Primero mandó una flota de 200 barcos. No volvieron. 200. Ya es. Pues preparó una segunda expedición, atención, de 2000 barcos, y esta vez decidió ir él mismo al mando. Antes de zarpar, nombró a Musa, que ya debía ser una figura importante en la corte, como regente. Y el Mansa zarpó Y nunca más se supo de él ni de la flota. Así que Musa, como regente, asumió el poder. Se convirtió en el nuevo Mansa, un cambio de dinastía justificado por una expedición perdida en el mar.
Suena increíble. Es una historia fantástica. Pero, ¿nos la creemos? Pues esa es la gran pregunta. Es una historia muy conveniente para Musa, ¿verdad? Algunos historiadores modernos, claro, sospechan. Que quizá Musa, bueno, le dio un empujoncito al predecesor y se inventó la excusa del viaje. Es una posibilidad que está sobre la mesa. No hay pruebas directas, pero la historia encaja muy bien para legitimar su ascenso, sobre todo si, como decíamos, venía de una rama diferente de la familia real. De poner a un Mansa y luego contar esta historia épica. ¿Y en el Cairo? Cuando lo contó la gente se lo tragó sin más. ¿Las fuentes dicen algo? Las fuentes que tenemos, como Al-Umari, simplemente recogen lo que Musa contó. No parece que hubiera un escepticismo abierto en ese momento, o al menos no quedó registrado. También hay que decir que otros historiadores no descartan del todo la posibilidad del viaje. Era una empresa descomunal, pero imposible, quizá no. Entiendo. ¿Verdad o leyenda? La cuestión es que marcó un antes y un después. El poder cambió de manos. Exacto. Fuera como fuese, su coronación supuso que la línea de descendientes directos de Sunyata dejaba el trono, y este pasaba a la línea de su hermano Abu Bakr, a la que pertenecía Musa. Vale, dejemos el misterio de su ascenso y nos vamos al evento que, sin duda, lo catapultó a la fama internacional. Su peregrinación a la Meca, el Hajj. El famoso Hajj de 1324-1325. Un viaje que resonó en todo el mundo conocido. Para él el Islam no era solo una cuestión de fe, no. Se veía también como una forma de conectar Malí con el mundo, digamos, civilizado del Mediterráneo oriental. Totalmente. Era una forma de presentarse en la escena mundial. Y parece que fue algo muy preparado. No fue una decisión de un día para otro. Probablemente pasó años acumulando los recursos necesarios. Años y quizás algo más. He leído que algunos historiadores sugieren que pudo haber campañas militares previas. Sí, el historiador Michael Gómez plantea esa posibilidad. Campañas para capturar esclavos, porque la escala del séquito que llevó era algo, bueno, inimaginable. ¿Tenemos cifras? ¿Descripciones? Las crónicas árabes, especialmente Al-Umari, se quedan boquiabiertas. Hablan de más de 12.000 esclavos, 12.000, vestidos con ricos brocados y seda yemení, y cada uno de ellos portando una barra de oro de unos 1,8 kilos. Cada uno. Madre mía. Y eso no es todo. Heraldos delante, con bastones de oro macizo, anunciando su llegada, caballos engalanados y la joya de la corona. 80 camellos, 80, cargados exclusivamente de polvo de oro. ¿Cuánto oro llevaba cada camello? Las cifras varían un poco según la fuente, pero se habla de entre 23 y 136 kilos por camello. Una barbaridad. Al-Umari lo resumió diciendo que fue una fastuosa exhibición de poder, riqueza y sin precedentes por su tamaño y pompa. Es que cuesta hasta imaginarlo. Llegaron a El Cairo en julio de 1324. ¿Cómo fue la entrada? Primero acamparon un tiempo cerca de las pirámides, probablemente para organizarse y causar aún más impresión. Luego entraron en la ciudad. Y ahí hubo un pequeño momento de tensión inicial con el sultán mameluco Al-Nasir Mohammed. ¿Qué pasó? Protocolo. El sultán esperaba que Musa hiciera la postración completa ante él, besar el suelo, como era costumbre para los gobernantes visitantes. Pero Musa, al parecer, se negó al principio. ¿Así? ¿Por qué? Dijo que él solo se postraba ante Dios. Fue una forma de marcar su estatus, de decir, yo soy un gran rey por derecho propio. Al final parece que cedió un poco, quizás hizo una reverencia, pero dejó claro su punto. ¿Y eso afectó la relación? Parece que no demasiado. A pesar de ese inicio un poco tenso, la relación entre ambos fue cordial. Hubo intercambio de regalos fastuosos, claro, y Musa y su enorme séquito se quedaron en el Cairo unos 3 meses. 3 meses. ¿Y qué hicieron? Pues gastar y regalar oro a manos llenas. Se alojaron en el distrito de Carafa, y Musa hizo buena amistad con el gobernador de la zona, un tal Ibn Amir Hajib, que luego fue una fuente clave para Al-Umari. Le contó muchísimos detalles. Y claro, tanto oro entrando de golpe en la economía del Cairo tuvo que notarse. Aquí viene la famosa anécdota. La anécdota estrella, sí. Según Al-Umari, Musa y su gente gastaron y regalaron tanto oro que el valor del metal se desplomó en Egipto. Dice que el precio del mizcal de oro, la unidad de peso, bajó de 25 a menos de 22 dirhams de plata, y que el mercado tardó más de una década en recuperarse.
Una inflación provocada por un solo hombre y su séquito. Parece increíble. Es la imagen que ha quedado, desde luego. Ahora bien, hay que ponerle un pequeño asterisco. El historiador Warren Schultz, que ha estudiado a fondo el mercado de oro en el Egipto mameluco de esa época, ¿Qué dice Schultz? pues sugiere que, aunque seguro que hubo un impacto notable, esa caída del precio podría haber estado dentro de las fluctuaciones más o menos normales del mercado de oro del Cairo en aquel tiempo. Que quizá la historia se exageró un poco con el paso del tiempo para enfatizar aún más la magnitud de la riqueza de Musa. O sea que a lo mejor no rompió el mercado, pero sí que lo agitó bastante. Exacto. La idea de que un rey africano llegara y literalmente inundara de oro la capital económica del mundo islámico era muy impotente y quizás se embelleció un poco. Pero que gastaron una fortuna, eso es indudable. Y la generosidad continuó camino a la Meca y en las ciudades santas, ¿no? Sí, siguió repartiendo oro. De hecho, en la Meca tuvo incluso que mediar en una pelea que se montó entre sus peregrinos malienses y unos peregrinos turcos en la propia mezquita sagrada. Debió ser una situación tensa. Pero si la ida fue triunfal, la vuelta fue otra cosa. La vuelta desde la Meca a El Cairo fue, según las crónicas, calamitosa. Muy dura. ¿Qué pasó? Sufrieron de todo. Frío inesperado en el desierto, hambre, ataques de bandidos beduinos. Al parecer, perdieron gran parte de las provisiones y camellos que llevaban cuando llegaron a la zona de Suez. Llegaron al Cairo en bastante mal estado. Y lo más sorprendente de todo, se habían quedado sin dinero. Exacto. Después de haber llegado como el rey Midas, resulta que en el viaje de vuelta se quedaron sin blanca. Tuvieron que pedir préstamos a comerciantes del Cairo. Pedir préstamos, el hombre más rico del mundo. Pues sí. Hay constancia de que pidió grandes sumas a un mercader importante llamado Sir Al-Din y parece que a tipos de interés muy, muy altos. Tuvieron incluso que revender algunos de los regalos y objetos que habían comprado en la Meca o que les habían regalado. Y devolvieron el dinero. Ahí las fuentes discrepan un poco. Algunas sugieren que sí, otras que quedaron deudas pendientes. No está del todo claro. Lo que sí parece es que el sultán al-Nasir, a pesar de todo, fue generoso con ellos y les dio regalos y ayuda para el viaje de regreso final a Malí. Un final de Hajj un poco accidentado, la verdad. Pero no todo fueron deudas y problemas. Musa se trajo algo más que recuerdos de ese viaje. Sí, se trajo talento. Convenció a un personaje muy interesante, un poeta, arquitecto y jurista andalusí llamado Abu Ishaq al-Sahili, para que lo acompañara de vuelta a Malí. Al-Sahili. Ese nombre es importante luego, ¿no? Muy importante. Y no solo él. Reclutó también a otros eruditos y juristas de la escuela maliquí, que era la predominante en el Magreb y en Al-Ándalus, y que Musa quería potenciar en su imperio. Quería importar conocimiento, no solo llevar riqueza. Y aquí volvemos a tener otra pequeña controversia histórica relacionada con este viaje de vuelta. Lo de Gao y Tombuctú. Ah, sí. El Tarij al-Sudán, esa crónica de Tombuctú, escrita siglos después, afirma que las grandes ciudades del Níger, Gao y Tombuctú, se sometieron pacíficamente a Mansa Musa durante este viaje de regreso del Hajj. Pero fue raro, ¿no? Un grupo de peregrinos, cansados, endeudados, aceptando la sumisión de ciudades tan importantes y poderosas como Gao, que había sido la capital de otro imperio. Exacto. No cuadra mucho. Como un séquito de peregrinos, aunque fuera el del Mansa, iba a lograr eso. Hay varias interpretaciones posibles. A ver, Una, que quizás esas ciudades ya estaban bajo la órbita de Malí, aunque fuera un control un poco laxo, y la visita de Musa simplemente sirvió para reafirmar esa lealtad. Otra, que la conquista real la hubiera hecho antes un general de Musa llamado Sagmanja, como menciona Ibn Khaldún en otro contexto, o incluso un Mansa anterior. o que el cronista se equivocara. O simplemente que el autor del Tarij, escribiendo mucho después, mezclara eventos o quisiera dar más gloria a Musa, asociándolo directamente a la incorporación de estas ciudades clave. Es uno de esos puntos donde las fuentes nos dejan con más preguntas que respuestas. Lo que sí parece seguro es que una vez de vuelta en Malí, Musa no se quedó quieto. Se puso manos a la obra. Sí, a su regreso se lanzó un ambicioso programa de construcciones. Quería plasmar en su imperio algo del esplendor y la cultura que había visto. Mezquitas, madrasas, sobre todo en las ciudades clave del Níger. Exacto. Especialmente en Tombuctú y Gao. Se le atribuye la construcción, o más probablemente, la gran reestructuración de la madraza de Sankoré en Tombuctú, que se convertiría en el núcleo de la famosa Universidad de Sankoré.
La universidad que atrajo a sabios de todo el mundo islámico. Precisamente. Y también se dice que la mezquita más emblemática de Tombuctú, la Djinguereber, esa maravilla de arquitectura de adobe que aún existe, Fue cosa suya. la tradición dice que fue diseñada por ese arquitecto andalusí que trajo consigo Abu Ishaq al-Sahili alrededor del año 1327. Es uno de los grandes legados arquitectónicos de su reinado. Y bajo su mandato, y luego el de su hermano Sulayman que le sucedió, el imperio de Malí alcanzó su máxima extensión territorial, ¿verdad? Sí, ese periodo se considera la cúspide del poder y la influencia de Malí. Abarcaba un territorio inmenso en África Occidental. Y Tombuctú se consolidó definitivamente como, bueno, como el gran centro. Totalmente. Se convirtió en un imán, un centro comercial vital, donde confluían las rutas transsahayanas, un centro religioso islámico de primer orden y un centro intelectual. La Universidad de Sankore, junto con otras madrasas importantes en Yene y Segu, floreció. ¿Qué se estudiaba allí? Pues jurisprudencia islámica, la escuela malequí, claro, pero también astronomía, matemáticas, retórica. Atrajo a estudiantes y eruditos no solo de África Occidental, sino de todo el mundo musulmán, del Magreb, de Egipto. La fama de Malí y de Tombuctú cruzó el Sáhara y llegó hasta Europa. ¿En Europa se sabía de Tombuctú? Sí, comerciantes de Venecia, de Granada, de Génova, empezaron a incluir Tombuctú en sus mapas portulanos, a menudo asociada a la idea de una riqueza fabulosa en oro. Pero no todo fue paz y estudio. Hubo problemas también. Claro, un imperio tan grande siempre tiene tensiones. Hacia 1330, el reino vecino de los Mosi, que estaban al sur, aprovechó alguna circunstancia e invadió y saqueó Tombuctú. Vaya golpe. La perdió Musa. La recuperó bastante rápido. Reaccionó, envió tropas, expulsó a los Mosi y, para evitar futuros sustos, construyó fortificaciones, un fuerte o alcazaba, y estableció una guarnición permanente del ejército de Malí en la ciudad. Vale, hemos hablado de la fama, de la cultura, de las construcciones. Volvamos a la pregunta del millón. La riqueza. Ese oro que deslumbró en el Cairo, ¿de dónde salía exactamente? Principalmente de dos fuentes comerciales clave: el control y la tasación del comercio de sal, que venía de las minas del Sáhara, en el norte, y que era vital. La sal valía casi como el oro en algunas zonas. Exacto. Y sobre todo, claro, el control del comercio del oro que se extraía en las regiones mineras del sur, principalmente en las zonas de Bambouk y Bure. Malí no controlaba directamente las minas, pero sí las rutas por las que salía ese oro hacia el norte. Y cobraban impuestos por ese tránsito. Impuestos, tasas, ahí estaba gran parte del secreto de su riqueza. También comerciaban con otros productos, como marfil, esclavos, especias, cerámica, pero el oro y la sal eran los pilares. Los contemporáneos árabes lo describían como inconcebiblemente rico. La imagen del Atlas catalán de 1375 es muy potente. Él sentado en el trono, con una corona de oro, un cetro de oro, y ofreciendo una pepita de oro enorme a un comerciante que se acerca. Esa imagen se convirtió en el ícono de la riqueza de África Occidental para los europeos durante siglos. Y de ahí viene la pregunta recurrente. Fue el hombre más rico de toda la historia. Artículos en Internet lo dicen constantemente. Sí, es un titular muy llamativo. Pero a ver, los historiadores serios son mucho más cautos. Gente como Hadrien Collet señalan que es prácticamente imposible calcular y comparar fortunas a través de épocas tan distintas y con sistemas económicos tan diferentes. Claro, como mides la riqueza de un emperador del siglo XIV en dólares actuales. ¿Y cómo separa su fortuna personal de la del Estado? Exactamente. Es muy complejo. Probablemente lo que intentaban expresar los cronistas árabes, como Al-Umari, no era tanto dar una cifra contable, sino transmitir una idea de riqueza que estaba más allá de lo imaginable para ellos, una hipérbole para subrayar el poder y la magnificencia de Mali. Así que la imagen que proyectaba era casi tan importante como el oro en sí. Una especie de poder blando medieval. Podríamos verlo así. Era una forma muy efectiva de poner a Malí en el mapa y generar respeto, admiración y seguramente también interés comercial. Se calcula, como decíamos, que en el Hajj pudo llevar unas 18 toneladas de oro. Que hoy serían más de 1.300 millones de dólares.
Algo así, una cifra enorme. Y el propio Musa contribuía a alimentar esta leyenda. Se dice que difundía rumores de que en su reino el oro crecía como las plantas en un jardín. Como las zanahorias. Algo así, una imagen muy gráfica para impresionar. Pero es importante el matiz que comentabas antes. La riqueza del imperio no venía tanto de que el Mansa fuera dueño de minas de oro infinitas. Dado de años de acumulación de esos tributos estatales. Y también cobraban por otros metales, ¿no? Sí, la tasación del comercio de cobre, que también era muy importante en la región, era otra fuente de ingresos significativa para el Estado de Malí. Y no podemos olvidar el detalle clave que ya mencionamos. A pesar de todo ese oro inicial, se quedó sin dinero en el hash y tuvo que pedir prestado para volver a casa. Exacto. Ese detalle nos da una imagen mucho más compleja y quizás realista de sus finanzas. No era un pozo sin fondo de oro personal. Nos da una perspectiva más humana, ¿no? Y sobre su carácter, ¿qué nos dicen las fuentes? Era solo un rey ostentoso. Pues los escritores árabes que tuvieron contacto con él o recogieron testimonios de primera mano, como Ibn Battuta, que llegó a Malí poco después de su muerte, pero habló con gente que lo conoció, o Al-Yafi, lo describen en términos muy positivos. Como por ejemplo, Elogian su generosidad, quizás demasiado generoso visto lo del Hajj, su virtud, su inteligencia, su devoción religiosa. El propio Ibn Khaldún, que era un historiador muy riguroso, lo califica de hombre recto y gran rey, y añade que la justicia de su reinado todavía era recordada en su época. parece que dejó buena impresión en el mundo árabe. Sin duda, proyectó una imagen de gobernante poderoso, piadoso y justo. Pero, como en otros aspectos de su vida, hasta su muerte está rodeada de cierta incertidumbre. Tampoco se sabe seguro cuándo murió. No con exactitud. Ibn Khaldún da datos contradictorios en diferentes partes de su obra. Unos cálculos basados en la duración de su reinado apuntarían a 1332. Otros, basados en cuando envió un emisario al sultán de Marruecos, sugieren 1337. ¿Y Al-Umari? Al-Umari, que escribió antes, incluso da a entender que Musa murió poco después de volver del Hajj, antes de poder cumplir un supuesto deseo de abdicar y volver a la Meca para vivir allí sus últimos años, aunque esto último suena un poco idealizado. Entonces, ¿cuál es la fecha más aceptada? Hoy en día, la mayoría de los especialistas, siguiendo los análisis de Nehemia Leftion, tienden a situar su muerte alrededor de 1337. ¿Y quién le sucedió? Le sucedió su hijo, Magan I. Pero parece que no fue un reinado muy largo ni muy exitoso. Pronto el poder pasó a su hermano, el hermano de Mansa Musa, llamado Sulaimán, que también tuvo un reinado importante y consolidó muchas de las cosas que Musa había iniciado. Bien, hemos visto su vida, su viaje, su obra. A menudo se dice que el reinado de Mansa Musa fue la edad de oro de Malí, el momento de máximo esplendor, riqueza, expansión cultural. Sí, esa es la visión más extendida, sobre todo en Occidente. Pero, y aquí viene la reflexión interesante, ¿hasta qué punto esa percepción de edad de oro se debe a que su reinado fue, precisamente por el Hajj, el mejor documentado por las fuentes externas, las árabes? ¿O fue realmente el Mansa más poderoso y más rico de la historia de Malí? Esa es la gran pregunta, y es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque si salimos de las fuentes árabes y escuchamos lo que dice la tradición oral mandinga, la que han transmitido los Geliú durante siglos, la perspectiva cambia bastante. ¿Ah, sí? ¿Qué dice la tradición oral sobre Musa? Pues curiosamente, Musa no es una figura tan central ni tan uniformemente celebrada, como por ejemplo Sunyata Keita, el fundador del imperio. A veces incluso se le critica. Críticas. ¿Por qué motivos? Pues se le achaca, por ejemplo, haberse alejado un poco de las tradiciones ancestrales mandingas en favor de un islam más, digamos, ortodoxo o externo. O directamente se le critica por haber malgastado o despilfarrado la riqueza de Malí. Quizás pensando en este hash tan espectacular pero tan costoso. Es muy posible que esa sea una de las razones subyacentes a esa crítica, como si hubiera priorizado la imagen exterior sobre las necesidades o la tradición interna. Y es muy curioso ver cómo, en algunas narraciones orales, ciertos aspectos de la figura histórica de Mansa Musa parecen haberse fusionado o confundido con los de un personaje mítico anterior llamado Fahigi. Fahigi. ¿Quién era?
un héroe mítico al que se le atribuye también un viaje a la Meca, pero con el objetivo de traer de allí objetos rituales importantes para las creencias tradicionales mandingas, los llamados bolí. Es una mezcla muy interesante de elementos islámicos y preislámicos. O sea, que la tradición oral reinterpreta su figura, la mezcla con otras. Exacto. Incluso el propio nombre Musa, en algunas variantes de la tradición oral, acabó convirtiéndose casi en un sinónimo genérico de peregrinación o viaje a Oriente. Es fascinante cómo la memoria popular reelabora la historia. Entonces, tenemos claramente dos visiones que no coinciden del todo. Por un lado, la imagen proyectada al exterior, la que recogieron los cronistas árabes. El Mansa piadoso, justo, inmensamente rico, el gran constructor que puso a Tombuctú en el mapa del saber islámico. Esa es la imagen externa, la que más ha trascendido. Y por otro lado, tenemos ecos de una visión interna, transmitida oralmente durante siglos dentro de la propia cultura mandinga, que parece ser más ambivalente, quizás más crítica con su gestión de la riqueza o con sus prioridades religiosas y culturales. Exactamente. Una dualidad que nos recuerda lo importante que es intentar acceder a diferentes tipos de fuentes, las escritas por extranjeros y las tradiciones orales locales, para intentar construir una imagen más completa, aunque nunca definitiva, de estas figuras históricas. Y aunque esas visiones difieran, lo que parece innegable es el impacto duradero que tuvo Mansa Musa. Eso es indiscutible. Suhats puso al imperio de Malí en el mapa del mundo conocido, desde Al-Ándalus hasta Egipto y más allá. Elevó a Tombuctú a la categoría de Centro Internacional de Saber y Cultura Islámica, un estatus que mantendría durante siglos. Y demostró de forma espectacular la sofisticación, la organización y el poder que podían alcanzar los grandes imperios del África occidental medieval. Nos deja pensando, sin duda. Y quizás una buena reflexión final, teniendo en cuenta precisamente esas visiones contrapuestas que hemos comentado, la imagen externa tan brillante, frente a estas posibles críticas o matices de la tradición oral interna, sería preguntarnos, ¿cómo pudo diferir la percepción real del reinado de Mansa Musa dentro de Malí, entre su propia gente y las élites locales, de la imagen tan calculada y espectacular que proyectó al mundo exterior durante y después de su famosa peregrinación? Es una pregunta excelente para seguir dándole vueltas. ¿Qué pensaría realmente la gente de a pie o los jefes locales de ese despliegue de riqueza que quizás veían como algo lejano o incluso como un derroche? Exacto. Una pregunta que nos invita a seguir explorando la complejidad de cómo se vive y cómo se recuerda la historia desde diferentes perspectivas. Bueno, pues hemos recorrido bastante terreno hoy. La vida de Mansa Musa, su ascenso al poder, quizás envuelto en alguna historia conveniente, ese Hajj legendario que dejó boquiabierto al mundo mediterráneo, la consolidación de Malí como un gran imperio con Tombuctú como joya cultural y académica, la polémica sobre su riqueza, si fue o no el más rico y de dónde venía realmente, y finalmente, las distintas caras de su legado, vistas desde fuera y desde dentro. Sí, creo que este análisis subraya muy bien la importancia de no quedarnos con una sola versión de la historia, considerar las crónicas externas como las árabes, pero también intentar rastrear las tradiciones orales internas, los manuscritos locales posteriores. Cada fuente nos da una pieza con sus propios intereses, sus énfasis y sus posibles silencios o sesgos, y reconocer esas limitaciones es clave. Fundamental. Intentar encajar esas piezas sabiendo que el puzzle guija nunca esté completo es lo que nos permite acercarnos a una comprensión más profunda y matizada de figuras tan influyentes y complejas como Mansa Musa, siempre basándonos en el material que tenemos, claro. Pues con esa reflexión sobre la importancia de las fuentes y la complejidad de la historia, concluimos aquí esta inversión profunda en la figura de Mansa Musa y el brillante imperio de Malí.